Entonces, la idea de comenzar a dar seminarios de eso allá me hizo pensar que al emigrar, yo ya estaba en el proceso de emigrar a Canadá, que no era fácil por cuestiones de edad, pero mi esposa sí tenía la edad para entrar y los dos sabíamos inglés y llegamos para acá y encontramos una sociedad muy cordial y a cierta distancia psicológica. O sea, aquí el nivel de distanciamiento cuando no hay COVID es como de 10 metros. Cuando salió el COVID y dijeron que se podía a 2,5 metros, la gente entró en pánico porque sentía que estaban hacinados. Porque aquí la gente es diferente. Entonces yo tuve que comparar mis experiencias de turista a Canadá con mi realidad en Canadá y entrar en ese paralelo permanente. Y de allí salió, ¿no? Que yo tenía era tan grande que yo dije, vamos a usar una cosa y es que voy a comenzar con un diario. Y el diario lo voy a dejar que repose y luego se fue eh, uniendo a otros días y se fue configurando un libro en más o menos 6 meses, 8 meses. Y busqué una editora que vive en la Argentina, que era editora del Nacional, y ella me ayudó a poner las cosas en su lugar. Y ella se llama Blanca Streponi, allá en Argentina. Y al final salió un libro que era mi mejor forma de sacarme el malestar de dentro y verlo escrito fuera. Entonces, al tercer intento ya se publicó el primer libro y tuvo mucho éxito y comencé a dar charlas tratando de quedarme con el tema migratorio y ya, y no dispersarme por otras cosas, porque este tema son muchas migraciones alrededor. Entonces hay varios conceptos que van implícitos, como el puente migratorio, que es como un puente colgante, no muy estable, donde las preguntas que tú haces antes de montarte en el puente son importantes, como qué te obliga a emigrar, si la emigración es la respuesta a todas tus preguntas, qué haces luego de emigrar. Esas son preguntas antes de irte. ¿Qué dejas atrás? Eh, ¿Has preparado tus finanzas, tus datos, tu currículum, tus homologaciones? ¿Has hecho la tarea eh, de todo eso? Después viene la fase de adaptación, hablar con tus familiares que se quedan o te acompañan sobre tu decisión, hablar con algunos amigos que te conocen bien sobre sus impresiones acerca de tu decisión. Y es un tiempo para meditar bien y para ver si estás haciendo lo que debes hacer, porque había mucho de autosabotaje para las personas que se iban a otras culturas con otros idiomas. Para los que se van a países angloparlantes, eh, yo mismo hablaba con ellos en inglés para ver qué tal era. Y obviamente que la mayoría tenía un inglés conversacional, pero no escrito ni leído ni nada de eso, y los mandé al British Council. Y los que no fueron, entonces comenzamos a hablar del autosabotaje, que lo hacemos todos los días con las dietas, con nuestros compromisos, algo que ustedes han visto en Discovery, de cómo uno sabotea sus compromisos. Eh, Supongo, Pancho, que Francisco, que eso es parte del Discovery número, ¿cuál?
Bueno, desde el Discovery 1, uno de los temas más importantes es el saboteo de compromisos y cómo eso afecta la autoestima y la valoración propia del ser Bueno, humano. exacto. Entonces allí eh, tenían que dejar de sabotearse porque en el país de destino iban a recibir otra descalificación de los que están en esa cultura y te ven como un inmigrante, tú no tienes un valor adquirido allí eh, y te tienes que reinventar, por lo menos aguantar un poquitico y no caer en provocaciones porque no son contigo, sino que son la extrañeza a un cuerpo extraño que es el inmigrante. De hecho, fui a una clínica aquí porque tenía un dolor en el pecho y a mí eventualmente me pusieron un stent, que es una válvula en una arteria del corazón. Y fui con el dolor y yo dije, ay, yo necesito que alguien me vea. Me dijeron, ¿y usted qué tiene? Yo tengo esto y esto, yo soy médico. Y me dijeron, ¿pero usted se certificó aquí? No. Ah, bueno, entonces todo lo que usted estudió no sirve aquí. Esa fue la respuesta en concreto. Luego se me ocurrió ir a ser traductor español-inglés, español y portugués al inglés y de vuelta. El portugués lo entiendo porque hablado despacio es muy fácil. Y era también familiarizarme con el sistema de salud de aquí. Y les digo que como los médicos venezolanos no hay. Eh, aquí la medicina es muy buena, muy tecnológica, pero todo el mundo está cubierto y eso está muy bien. En una sala de espera puede esperar a alguien con mucho o poco dinero, igual te van a atender y todas las medicinas eh, están para todo el mundo y dependiendo de tu edad te ponen en un plan de subvención o no. Pero esas ya son cosas secundarias. Vamos a ver, yo quisiera hablar de tres cuentos. Yo no sé, Francisco, si tú llegaste a leer el libro este, Sí, el de... te refieres a este libro. Esta es Sí, sí, la edición anterior, ¿verdad? sí, Claro, apenas sí, yo supe de tu libro, sí, inmediatamente lo compré. sí, Espectacular. ese fue, Permíteme, Harry, pero sí, yo quiero que todos los que están conectados ahora se metan por Amazon y pongan inteligencia emocional migratoria y no, se llama Inteligencia Migratoria en Acción en acción. aquí o allá. Sí, bueno, porque es que hay otra versión. Entonces, no se fijen mucho que este no es este es la versión anterior. A Harry está mostrando allí el, Y aquí el está, libro. pero con la letra al revés. No, no, se ve muy bien, se ve derecho allí. Ok, Tú lo ves torcido, pero nosotros lo vemos derecho. Bueno, bueno, esto entonces fue le, aquí o allá. le invitamos a que se metan en Amazon para que adquieran ese libro. Es fantástico. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no soy inmigrante. No, es que no necesita ser inmigrante. Ahí el tema humano que se trata en el libro es fantástico. Yo lo recomiendo ampliamente. Claro, Bueno, y va dirigido a la gente que se quedó a Venezuela y migró en un país que cambió sin pedirles permiso realmente, y de donde están muchos amigos y familiares míos en un país migrado hacia algo que queremos de alguna forma corregir con el tiempo, pero como me dicen algunos colegas, Harry, la mayoría de la población se va a tener que sacar el rancho de adentro si queremos salir de esta versión de Venezuela y tomarnos en serio el país. Y entonces eso es en los chats de psiquiatras. Y, así es, pero hay tres historias que son buenas para explicar un poquitico lo que hace falta.
Hay una historia de los japoneses que cuando salen a pescar, y es su comida principal, el pescado, ellos llenan esos cargueros. Una vez que se acabó la pesca artesanal, salieron con sus cisternas y llenaron eso de peces que luego congelaban. Cuando llegaban a puerto, el pez congelado no sabía igual, entonces perdían muchas ventas. Entonces esa dificultad la superaron, porque ese es el medio de adaptación, y pusieron cisternas con peces vivos adentro. Pero era tal la densidad de peces que se ponían flojos y muy sedentarios. Y eso también le cambiaba el sabor a la calidad de la carne de pescado. Entonces, pensaron que faltaba algo y decidieron meter un tiburón en cada cisterna, de los que sí comen peces. Y entonces todos los peces se pusieron en acción y dejaron la parte sedentaria y recuperaron el sabor por sobrevivir. Básicamente, cuando tú emigras, tú tienes que entender que tú eres el pez y tienes que tener un tiburón por dentro para irte moviendo de acuerdo con las circunstancias que se te presentan, para llegar vivo al final de tu proceso migratorio, ya sea que te fuiste por una temporada o te fuiste en forma permanente. O como pasaba en los años 50, que fue hace muchos años que llegó la primera migración de gente que sobrevivió las guerras en Europa y se traían a la familia luego. Ellos venían primero y así fue. Y así la sociedad venezolana se fue conformando de muchas nacionalidades que encontraron para la época los brazos abiertos y hicieron su vida y crearon generaciones que ya venían con la tradición del trabajo duro y del ahorro, y sobre todo la esperanza transformada en acción. Entonces, el primer cuento es ese de los peces que necesitan un tiburón para estar activos. Discovering es el tiburón de Francisco. Ejemplo. ¿Ah? Hay otro cuento de un pescador que va con su red a pescar en el muelle y anda con su caña de pescar y cae un pez gordo, grande, lo mete en la red y lo pone encima de las tablas del muelle. Y el pez se siente muy mal, sin poder respirar, y se comienza a contornear del dolor. Bueno, en una de esas, cuando ya siente que se va a morir, salta al agua, pero ese fue el momento cuando él conoció el agua de verdad. Cuando estaba a punto de morir, conoció el agua. Nosotros conocemos el agua al salirnos de ella, al migrar de Venezuela, conocemos a Venezuela mejor. Y ya más nunca volvemos a ciertos hábitos de conformidad y de apatía con el acontecer político, porque yo me acuerdo que para mí era muy fácil criticar y no hacer nada. Ahorita creo que para volver a Venezuela tengo que tener una parte mucho más activa y mucho más centrada, que discutir bueno, lo que no puedo cambiar. Entonces, aquí se aprende a luchar contra lo inevitable. Yo no puedo luchar contra el clima, no puedo luchar contra un gobierno, pero sí puedo luchar para cambiarme a mí y dejar los viejos hábitos
el conformismo. Es una cosa que se aprende a querer a Venezuela desde otro ángulo. Yo no sé de los que están en el chat aquí, cuántos han pensado que si se arreglara la situación en Venezuela, ellos quisieran reconsiderar migrar de vuelta. Yo también. Ante cada pregunta de Harry, pueden contestar por el micrófono o pueden también por el chat escribirlo y yo lo reproduzco. Bueno, entonces la historia nos enseña a cuidarnos. Yo veo un canal aquí que se llama NTN 24 y la verdad es que veo la falta de disciplina en el uso de la mascarilla y todas esas cosas. Digo, esto es insólito. Esto es insólito, no puede ser. Y cuando hablo con un paciente, también tengo ya mi lista aquí de proveedores de medicinas y de médicos que les pueden recetar las medicinas. Entonces, uno se va acomodando. Es un proceso de adaptación y cambio. En Venezuela no hubiera podido hacerlo porque o no tengo wifi o se cayó internet o no sé qué cosas, y además de eso no hay gasolina, pero habrá gasolina, habrán muchas cosas porque nosotros dentro de nuestra situación de migrantes la el, nos vamos transformando en una reserva importante para la reconstrucción del país cuando estemos dispuestos a volver, porque también cuando volvemos dejamos algo atrás y no reconocemos la falta que nos hacen las personas. ¿Quién de ustedes tiene familia en Venezuela? ¿Quién tiene familia en Venezuela? Ustedes a los familiares en Venezuela los ayudan desde el punto de vista económico. En este momento no he podido. En este momento no. Tengo Bueno, más de un año que he podido ser. a mí me ha tocado que mi familia extendida, igual como Discovery, hay una cantidad de cosas que los pacientes se transforman en familia extendida y muchos son amigos míos y entonces me dan el regalo de poderlos ayudar. Entonces eso me hace sentir bien. Hay otra cosa que es para la gente que cree que no tienen los recursos y era el tercer cuento. Y es de un señor que tiene unos viñedos en Australia y tiene la piscina llena de agua y están celebrando la apertura de un nuevo vino y la piscina está llena de cocodrilos y son feroces. Entonces él le dice a la gente, bueno, el que salte a la piscina y llegue aquí al otro lado, le voy a dar 200 millones de dólares australianos. Nadie se lanza. Dice después, bueno, ya que nadie se lanza, déjenme mostrarles la situación. Agarran unos pedazos de carne y los lleva y los tiburones, los cocodrilos se los comen en un respiro. Dice, bueno, ahora para que sepan que estoy consciente del peligro, además de los 200 millones, le regalo una flota de aviones y mansiones en 3 ciudades, todo con los papeles firmados. Y no se lanza nadie.
Bueno, y todo el mundo con la expectativa, porque este señor estaba botando la casa por la ventana y de repente hay alguien en la piscina abrazado a uno de estos cocodrilos dando vueltas como Indiana Jones y llega más vivo que muerto, pero algo así como 52% vivo y 48% muerto. De las dentelladas se lo llevan a un hospital, lo componen, le ponen unos clavos y vuelve a la reunión que hicieron para festejar la valentía del señor. Y bueno, le preguntan, ¿y cómo hizo? Ah, bueno, yo tenía una navajita de esas de Boy Scout que tiene como 10 cuchillitos y me agarré fuerte y comencé a darle y así afortunadamente el cocodrilo iba en su dirección. Y le preguntan, pero ¿usted tenía experiencia en esto? Dice, ya va, vamos primero a un punto. Yo quiero que, ya que me gané la plata, yo quisiera que me dijeran si me pueden dar un cheque de $2 millones en este momento. Dice, y para que Harry, desactivaste el micrófono y No, no se te listo, escucha. Dale un Francisco, toque a la pantalla y activa el micrófono. ya Eso, ya está listo. se Sí, quedaron en el sí. cuento por dónde. Bueno, yo creo que retrocede, haz un rewind ahí los dos de un... millones de dólares. Dice El que señor ya saltó a la piscina. sí, pidió un cheque de 2 millones de dólares. Ah, bueno, total que él dijo que para que le contara a alguien quién lo empujó a la piscina. Porque allí él tuvo que hacer lo que sabía o no sabía, pero tuvo que ponerlo todo para sobrevivir. Con los inmigrantes pasan cosas muy parecidas. Uno usa recursos que sabía que tenía y sobre todo los que no sabía que tenía. Y con esos recursos que no sabías, entonces comienzas a encontrar oportunidades donde no las había antes. Entonces, esos son destrezas. Entonces, hay destrezas sociales, hay destrezas psicológicas, hay destrezas emocionales, hay inteligencia social y uno en el país de origen no tenía idea de cuándo las iba a necesitar y sobre todo si es en otro idioma, pero resulta que eso fue lo que te ayudó a llegar al otro lado. Entonces, eh, a mí me parece que dentro del sufrimiento del venezolano de a pie, que no se le abren tantas oportunidades como al inmigrante, una vez que sale del duelo migratorio, porque dejó atrás familiares, trabajo, estatus, propiedades, etcétera. La lista es larga. Comienza a ingeniárselas para comenzar desde un nivel más bajo, ir subiendo y reuniéndose por fin con gente de otras naciones, con otro idioma, porque hablar argentino no es lo mismo que hablar venezolano. Ahí vamos, entonces nos vamos acercando y vamos conociendo el entorno. El entorno es económico, es cultural, es legal, a sacar los papeles del país como título de manejar. Yo aplacé 2 veces el título de manejar y pensaba que me estaban quitando el título la partida de nacimiento prácticamente. Y bueno, un poquito de paciencia y uno aprende a hacer otras cosas hasta que alguien encontró mi teléfono y se fue creando una consulta y seminarios. O sea, yo creo que no hay casualidades, sino que hay causalidades, más bien. Y haberme puesto en contacto, bueno,
que Francisco se haya puesto en contacto conmigo fue una celebración de una calidad diferente a cuando hablamos la última vez, que estamos hablando de cosas más personales, y esta causalidad tiene que ver con un trabajo en equipo con los que están ahí escuchando y con Francisco y conmigo. Ahora bien, hay otro tema que es importante mencionar, si me están escuchando, que no le veo la cara a nadie aquí. Están las caras para ver, pueden ponerse su video. Ok, ok. ¿Prefieres entonces que todos tengamos nuestros videos, Harry? Sí, porque da mucha información la cara. Claro, por supuesto. Entonces, así yo digo vértigo, no me quieren ver. Hay un trastorno que me tocó acuñar para meter ahí dentro una serie de trastornos que vistos aparte no tienen. Se llama trastorno afectivo migratorio. O sea que la gente se siente a veces triste y dice, estoy depre. O sea, todo lo que no te gusta lo pones en la cesta de lo que se llama depre. Entonces, ansiedad, miedo al futuro, las adversidades de no conseguir trabajo después de haber buscado, de amigos que se alejan después de que te invitaron con las manos abiertas, ahora no las tienen tan abiertas. Entonces, la soledad existencial que tienes es de tal magnitud que es un dolor casi físico y obviamente que tienes que aprender a meditar o a rezar o a creer, pero sobre todo a revisarte a ti. Porque nada viene sin que uno sea parte de la causa o también parte de la solución. Y bueno, ahorita estoy en esto hasta que comencemos los cursos con mi amigo Francisco y comencemos a hacer un curso de taller migratorio, porque también migramos. ¿Cuántos hay casados aquí? Ajá. Bueno, díganme si no han migrado de la soltería al matrimonio. Nuevas reglas de juego, quién tiene la razón, en lugares donde vives en espacios pequeños, la gente se tropieza y hay un solo baño y la gente se molesta por esas cosas, quién cocina, quién limpia, toda una cantidad de variables que no había en Venezuela. Entonces, eso también tiene que ver los espacios. Y si tienes niños y tú estabas acostumbrado a participar en la educación y el país se apropia, por decir, de tu niño para ocuparse de su educación y te dicen a ti, bueno, mire, usted no tiene, de verdad, esto es un programa estatal y es en inglés y es no sé qué, y ahí quedas tú de lado. Otra cosa que vi en este proceso migratorio fue comencé a ver pacientes canadienses después de que me pasaron así como por un filtro. Fue muchos muchachos adictos a la tecnología que no pueden estar sin una mano pegada a un celular inteligente y se les olvidó hablar y se les olvidó escribir y solamente chatean con sus padres entre ellos a la hora en que están comiendo juntos. Y resulta que eso es una característica del canadiense promedio y yo no podía entender cómo pueden estar en un país sin internet permanente. Yo dije, oye, Venezuela me ofrece la oportunidad de darles un turismo de aventura, donde vayan a Venezuela,
vivan en Venezuela por un rato, sin internet, sin Wi-Fi, sin Zoom, y a ver cómo sobreviven. Entonces, hablando con los padres que también andaban con sus teléfonos, aquí ya están del extremo donde todas las clases son virtuales, comenzando con pre-kinder, y ha traído trastornos enormes a la población juvenil e infantil, porque necesitan la socialización que se les olvidó, y es muy, muy difícil. Pero dentro de lo difícil hay oportunidades. Recuérdense que la crisis es como un hexagrama chino, donde hay dos partes. La parte de arriba significa peligro y la parte de abajo del hexagrama significa oportunidad. O sea, hay ejemplos de gente que ha venido aquí de diferentes países, pero me refiero más a la población venezolana, y los he visto en España y en Canadá, y también he estado recogiendo data para ver si es la cultura o qué es lo que varía. En uno de esos paseos buscando información me encontré con una demostración de la colonia iraní, con las banderas iraníes, reclamando que el ayatollah Khomeini debería salir del cargo. Entonces yo dije, ay, pero los únicos con dictadores no somos nosotros, hay más gente. Entonces un curioso de allí me dijo, ¿usted de dónde es? Bueno, de Venezuela. Ay, me dijo inmediatamente, Chávez. Sí, ¿cómo sabe? Dice, bueno, mire, nosotros tenemos otro Chávez que se llama Ayatollah. Entonces agarra aquí esta bandera de Irán. Y yo estaba ahí meneando la bandera de Irán con un entusiasmo iraní. Y me parecía simpaticísimo, porque después me invitaron a comer frutos secos, y nos parecemos más de lo que nos diferenciamos. Entonces comencé a hablar con ellos y a preguntarles lo que me interesaba del libro, que era cómo se integran las diferentes generaciones, y resulta que la primera generación que viene, depende de la edad de migración, es la generación que no va a aprender muy bien el idioma. Sus hijos van a aprender mejor el idioma y se van a olvidar un poco del idioma de sus padres, y la tercera generación es la que es realmente canadiense, pero los padres y los abuelos son necesarios para financiar al Estado en la formación de nuevos ciudadanos canadienses. Canadá tiene la misma población que Venezuela, solamente que la gente es diferente, y eso es. Ahora, ¿cómo me diría yo que soy yo? Yo también soy diferente, porque le di permiso a la parte mía, la que yo pensaba que no iba a cambiar. No me quedó otra sino que abrir la puerta con mucha timidez y dejar entrar un poco de esa cultura, y me puse a leer periódicos locales para saber cómo era la política de aquí, para no hablar todo el tiempo de Venezuela. Después me pregunté, ¿y por qué estoy hablando de Venezuela todo el tiempo? Eso era lo único que me sé. Y me di cuenta que cuando yo me quejaba de Venezuela, era uno de esos momentos donde yo me sentía ciudadano ciudadano de un país con el derecho a reclamar. Y por eso reclamaba tanto de Venezuela. Pero eso no es una forma de ser ciudadano que sea muy constructiva, porque hay una capacidad de analizar a Venezuela en detrimento de los venezolanos que tenemos que dejar, porque nosotros ahora somos internacionales y aprendimos
que no es fácil ni vivir allá ni vivir en otro lado. Por eso nos quejamos, para volver a ser ciudadanos. Esa es la nostalgia que de alguna forma matizamos con las quejas de diferentes tipos. Entonces no nos mezclamos con la gente de la zona y ya tengo por los chats todas las hallacas y toda la comida navideña y todas las cosas, porque el chat me ayuda a sentirme ciudadano, pero no me ayuda a mejorar mi estado migratorio. Entonces, muchas de las cosas que podemos hablar tienen que ver con historias de éxito y con historias de parálisis. No son historias de fracaso. La gente que viene de fracaso es la gente que no supo medir, tener un patrimonio. Hay un patrimonio pasivo y hay uno activo. El pasivo es cuando tú tienes ahorros, el activo es el que tú tienes que trabajar para producirlo. Entonces hay gente que viene para acá, se descapitaliza, termina con sus ahorros y después no sabe dónde trabajar. Entonces uno es patrimonio, otro es entorno social, que es la idea de hacerte de un círculo de connacionales, pero no para no mezclarte con la sociedad de destino, sino para entender que ellos también se tienen que adaptar a ti y no todo el mundo tiene que entender lo que pasa en Venezuela. No tienen por qué entenderlo. Y yo me molestaba que no me entendieran a mí, porque aquí uno de los países de mayor turismo es Cuba. Los canadienses van a Cuba y admiran enormemente eso. Aprendí a desearles que las pasaran bien. Nada de crítica porque no es mi situación. Antes tenía que reaccionar. Ahora prefiero ver lo que pasa dentro de mí y no reacciono, sino que lo dejo pasar, y eso es resultado de meditar, de entender de que hay otras cosas que no veo y existen, y obviamente todas las tengo que asumir yo, porque cuando vaya a Venezuela también sintiendo que es un futuro presente, la idea no es enfrentar a la gente que en Venezuela me va a criticar del por qué me fui. De hecho, yo me fui porque me cayeron como 3 pacientes en Venezuela, y que yo no sabía quién los refería, y uno de ellos tuvo me dio el regalo de mostrarme el smartphone donde había grabado toda la entrevista conmigo y me había jalado la lengua para que hablara de política, y me dijo: mire, doctor, yo no voy a llevar esto al SEBIN. Bueno, quiero que lo lleven a interrogarlo. Como usted me cae bien, vamos a borrar la entrevista. Ahí me di cuenta del peligro que uno corre sin saber, porque por falta de medición. Y entonces cuando daba los cursos en el Nacional, había gente tomando apuntes atrás, y después prohibieron que diera seminarios en el Auditorio del Nacional. Entonces dije: no, después de esto no sé cuál es la otra escala de mi decisión. Y bueno, aquí estoy hablando con ustedes. Es lo que me toca hoy y es lo que celebro hoy, 2 de diciembre. Esto es para mí una celebración de reencuentros con otras partes de mí mismo en 3 caras que veo por el Zoom. Somos la misma persona hablando con nosotros mismos desde otros ángulos. Eso es lo que hay que entender. Estamos en el mismo barco y no es por el COVID,
es porque siempre fue así. Lo que pasa es que tenemos que aprender a remar juntos y a entender la parte teórica del libro, que me encantaría que lo compraran porque está lleno de herramientas de adaptación. Hay algunas plegarias para ponerte en el aquí y en el ahora, para dejar la quejantina como norma e irla poniendo en un 50% junto con las cosas que tienes y que están a tu servicio. Al fin encontré a Harry que estaba conmigo en vez de en contra mía. Y supongo que ustedes también tienen esa experiencia. Ustedes son varias personas al mismo tiempo. Lo que tienen que escoger es con cuál se sienten mejor. Y espero que no se sientan mejor con la que critica más, sino con la que entiende mejor y se entiende por pasos. Eso es algo que van a encontrar en Discovering a cada minuto y es lo que vamos a encontrar todos, pero usando la palabra migración como un tipo de descubrimiento personal. Pues si vamos a volver a Venezuela, vamos a volver a otro país que no conocemos, con gente que se va a quejar de por qué no fuimos, porque ellos piensan que los venezolanos que se van viven todos muy bien y en Florida, en Miami, hay containers, las casas de containers donde la gente guarda sus muebles. Hay containers largos donde hay gente que pone 14 hamacas, venezolanos y otros latinos, duermen en el container, se bañan con la mano del establecimiento, uno se queda cuidando las cosas, los otros salen a la calle a buscar y vuelven, y yo no sé si eso lo hubieran aceptado en Caracas. Pero esas son parte de la realidad que no ven la gente que nos vio partir. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una historia personal y escribiendo historias personales, con las dudas que lo acompañan, podemos hacer un esfuerzo bien publicable guardando el anonimato. Así que puede ser una idea de discovering a un nombre anónimo que te dé la capacidad de salir a la luz sin ponerte en riesgo. Bueno, ya pasó una hora. Era la forma de introducirme. Espero que me cuenten como un amigo más que está en un país un poquito más frío que ustedes, aunque ustedes están entrando en Argentina, en lo que me parece un clima caliente, ¿no? Bueno, aquí el verano dura como 4 semanas y después viene el otoño que dura una semana y después viene la experiencia de osera. ¿Ustedes saben lo que es una osera? Donde se meten los osos en invierno para parir a sus ositos. Y después cuando ya se deshiela la cosa, la gente sale, los ositos salen. Entonces aquí nadie vive en iglús, pero sí la gente ve la nieve y dice, no, yo con esto no salgo. Y hay otra gente que dice, no, yo soy más canadiense que tú, yo voy a salir, pero voy a esperar que nieve el triple, porque así voy a ser 3 veces más canadiense. Son las locuras anecdóticas, pero hay un grupo de venezolanos aquí que hizo un curso de stand-up comics, de cómicos de a pie, y cada uno explica cómo fue su proceso de inserción desde un punto de vista humorístico, y estaba lleno de venezolanos. Y fue una noche increíble porque cuando tú hablas de tu historia personal
tú puedes hablarlo desde varios ángulos. Uno, como el que lucha mucho y logra algo, así como subir a hacer alpinismo y a punto de caer. Entonces, son historias heroicas que lo que buscan es un aplauso. Hay otra gente que cuenta su historia como una serie de reveses, generando compasión y simpatía por la gente para que eh, los admiren de que sobrevivieron tantas dificultades. Hay otra gente que habla, sin embargo, de su experiencia, poniéndola en una forma graciosa, porque la gracia y la alegría es lo que va a acercar a la gente, no es la amargura y la queja. Ya aquí uno descubre que este país no hay. Ahorita para ir a Caracas se puede ir Caracas, Estambul, Teherán, eh, Caracas. Es la forma más corta. No te cuentan los puntos. Pero es la nueva trova. Y bueno, nuevos amigos del corazón. Yo creo que esto es un abrebocas. Ya la parte de ir hojeando el libro, y por favor lo bajen porque ese es el libro de texto. Ahí hablamos de muchos conceptos y les va a parecer familiar porque muchos de esos temas los han discutido con Francisco y supongo que han estado como auxiliares en los cursos, ¿no? Muchos de ellos, sí. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba en una experiencia de esa y yo fui auxiliar como 4 veces y me daban un brillantico. Me pareció muy gracioso. Aquí no se dan brillanticos, aquí no se dan eso. Aquí ninguna mujer se maquilla, de paso. Todas son así como que salieran de la regadera. Harry, Pero hay otras cosas. Harry, cuando yo leo tu apellido Sekovich, y cuando leo el mío, Rafali, cuando leo el de Francer, Goenaga, y así otros apellidos, Todo criollo. todos venimos de abuelos o padres emigrantes, ¿no? Y, y hay que ver que yo no lo entendía. Eh, no sé si tú lo entendías. No, es que el inicio, una vez que uno lo entiende, la primera pregunta que uno hace es, ¿cuál es la historia migratoria de su familia? Para saber si tienen cuentos de migración. En mi caso, yo fui la primera persona de mi familia que nació en Venezuela, después de que mis padres pasaron por el holocausto, perdieron a su familia y mi papá perdió a su esposa y 2 niños y llegaron sin saber ni una palabra en español. Entonces la mezcla enriqueció al venezolano. Yo creo que el venezolano necesita nuevas esperanzas para volver a ser quienes eran. Y no voy a entrar en política, pero necesita volver a creer que los que se fueron volverán, porque saben que Venezuela ofrece bellezas y calor humano que necesitan reorganizarse y recuperarse. Y mientras tanto nosotros estamos estudiando cómo hacerlo. A ver Y cómo me, nos recuperamos donde estamos. y me refería a eso porque en el transcurrir de nuestro ir y venir de la vida, eh, no podemos entender nada de lo cual no hayamos tenido una experiencia. Y es ahora cuando nosotros estamos entendiendo a nuestros abuelos, a nuestros padres,
Y por eso yo les invito a todos, ¿no? Que el 18 tenemos un seminario de Discovery 1 para ir dentro de nosotros y podernos entender. No podemos tener entendimiento teórico de las cosas y hay que vivir esa experiencia de irnos a nosotros dentro y también cada mañana en los ejercicios espirituales ir adentro cada mañana y recordarnos a nosotros quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que tenemos dentro, que es mucho más grande que toda la adversidad que podamos estar afrontando. ¿Y qué queremos sembrar? Yo quiero darles un ejercicio. Algunos se llama la silla caliente, no sé si lo conocen. Mucho. No, pero es un ejercicio que de Gestalt. Tú pones en una silla o en un sofá adelante a alguno de tus padres que ya quizás se murió, un abuelo, alguien que fue inmigrante, y te imaginas que estás hablando con él y le dices cómo lo admiras por los esfuerzos que tú no entendiste cuando eras joven y cómo te está yendo a ti como inmigrante. Esas son conversaciones de corazón. Y cuando te concentras bien, entonces la persona te responde y tú lo oyes dentro. Sabes Y que él te, lo hacemos en el Discovery 1 del 18. Hacemos ese ejercicio y es algo impactante porque en mi experiencia personal y si así me cuentan los que han participado en el seminario, inclusive lo hacemos frente a un espejo y logramos ver a esa persona allí a través de nosotros mismos. Es una experiencia trascendental. inclusive si pueden conseguir fotos de esas personas, pónganla en su cartera, porque la presencia de esa foto es alguien que los está ayudando desde atrás, o sea, como quien pone la mano detrás para apoyarte en tu esfuerzo hacia adelante. No sé si recuerdas el cuento, Harry, cuando tú hablas de eso, que a veces nos quejamos de tantas cosas y no nos damos cuenta de que son esas experiencias y esas personas que no nos han dicho sí, que nos han dicho que no, las que nos han permitido avanzar. No sé si recuerdas el cuento del gorrión, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Mm, ¿Lo quieres contar? Sí, hay muchos cuentos. A mí me gusta mucho el de una águila. No, te voy a decir un cuento para cerrar. Eh, un rey que le pide a su mago especial que él quiere tener un objeto, que le dijeron que hay un anillo o algo así, que te quita la felicidad cuando lo ves eh, y te transforma la felicidad en tristeza. Y que cuando estás triste, la transforma en felicidad. Y él quería ese regalo. El señor se puso a buscar y entró en un mercado popular a un anticuario. Entonces el anticuario dijo, ay, yo sé lo que usted quiere. Entonces le regaló un anillo en oro y lo que decía dentro era, esto también pasará. Entonces la alegría y el pesar también quedarán atrás. No, nada se queda para siempre. Nada se queda por un ratico. Todo depende de nosotros. Sí, no, y esas cosas también pasarán, Harry, si es que insisto en el entendimiento, ¿no? Érase de un gorrión que se sentía muy independiente y no quiso migrar al sur junto con los otros gorriones. Y cuando sintió bastante frío, que quiso migrar y empezó a volar y a elevarse, la altura le congeló las alas. Empezó a descender vertiginosamente y creía que le había llegado su fin. Gracias a Dios estaba pasando por una hacienda, por una finca y Y pasó cayó por por debajo un de alguien. Sí. y pasó por y
penetró por un granero y cayó sobre una paca de heno y rebotó y se salvó. El, el gorrión todo contento porque no se había estrellado contra el piso. Cayó allí todo contento, pero una vaca que pasaba por allí defecó encima del gorrión. Exacto. El gorrión que pensó Eso pasa, que le había eso pasa en llegado la ahora. finca. Pasa en la finca. Ajá. El gorrión había pensado, bueno, ahora sí me llegó mi fin, ¿no? Porque imagínense el tamaño de la plasta de una vaca y un gorrión que es tan pequeñito. Y entonces, pero la caca caliente descongeló las alas del gorrión y sintió que iba a poder volver a volar, entonces se sintió todo contento y empezó allí a cantar y a cantar entre la caca caliente porque sabía que podía volver a volar. Pero un gato que pasaba por allí escuchó el canto del gorrión, escarbó la caca y se lo comió. Y como todo Moraleja. cuento, moraleja, hay moraleja. Sí. Mm. Cuando estés de caca hasta encima de la cabeza, No lo digas ni mejor es que pío. te quedes tranquilo y no digas ni pío. Sí, pero no, ¿Verdad? no todo el que te echa caca encima es tu enemigo. Exacto. Y no todo el que te saca de la caca es tu amigo. Y cuando estés de caca hasta la coronilla, ni te quejes, ni digas ni pío. Exacto. El problema es que este gorrión que tenemos en los procesos migratorios, nosotros somos los productores de la caca también. Y para que un gorrión tenga la caca del tamaño de la bosta, así fregará la paciencia. Eh, hay, eh, hay muchas historias de esas. Hay un libro que me gusta que es Juan Salvador Gaviota para la gente que quiere aprender a volar más alto, a pesar de que sale herido. Y así es. Lo que tienen muy bien en Colombia y en Buenos Aires, la cantidad de librerías que hay hasta, o sea, no da el tiempo. Aquí todo es en inglés y es por tableta y cosas de esas. Sa- Pero vamos a iniciar el esfuerzo, Francisco, y con la ayuda de Franz y de Coromoto, de Medio Coromoto, de congregar más gente y hacemos entonces el primer módulo formal de esto y lo de hoy es muy importante para conocernos porque todos somos uno. sí, este, Si hay en tu, preguntas, en tu libro hay una parte que me llamó mucho la atención, Harry, y dice, Susana, ¿cómo puedo pensar en así. emigrar si ni siquiera he comenzado a desprenderme de mi vida previa, sin haberme ido todavía bajo mi piel? Siento la soledad de la distancia con mis amigos y familiares. El dolor de dejar familiares frágiles me produce una culpa casi intolerable. Mezcla confusa de rabia y amargura del por qué debo mudarme lejos de lo que soy. Sí, en el capítulo 2 van a ver, me parece que es en el 2 eh, se llama Síndrome de Ulises, que es la incapacidad de volver a la patria. Entonces, tiene que ver con, de verdad, la incapacidad de conseguir trabajo, eh, sentir que uno está sobreviviendo apenas, pero sin propósito. Y ya el despropósito es parte del estrés crónico. Entonces hay que olvidarse de tener un propósito para las cosas más... aquí está el sentimiento interno de fracaso, el sentimiento de lucha por sobrevivir, acceder al mercado laboral, todo eso, y sobre todo si tienes dependientes de ti,
una situación de estrés límite que necesita a veces medicación y grupos de terapia para compartir experiencias. Entonces, como te digo, esta mini reunión de grandes personas es un buen inicio y que Dios nos ayude a todos a mantener este esfuerzo y poner a Francisco como la persona con más experiencia en grupos, a ver qué se le ocurre a él y cómo hacemos un esfuerzo conjunto. Así podemos crear grupos migratorios en cada país. Ya cuando se pueda volar sin el COVID. Muy agradecido, Harry, con esta siempre agradable conversación que me imagino mucho que la gente lo habrá disfrutado mucho. Es de la misma manera que cada vez que yo te llamo para conversar, con el propósito de conversar contigo un minuto, terminamos Y se conversando prolonga. horas. Y es el placer de escucharte, que el gran ser humano que eres y el humor tan exquisito que tienes. Agradecido Sí. que hayas tomado de tu tiempo, Harry, para conversar con nosotros y llenarnos de esa esperanza que todos necesitamos. Y claro que sí, que vamos a tomar de alguna manera tu propuesta de hacer grupos y poder seguir conversando con la gente de estos temas y otros más, porque Harry, tú tienes mucho equipaje en la mochila. Sí, Y a veces es pesado, sí. sí, bueno, pero todo eso compartido pesa menos, ¿no? Claro que sí, Entonces, bueno, claro que sí. yo estoy agradecido y en nombre de todo el grupo que está conectado, muchas gracias. A todos ellos también les pido por favor que en el chat nos dejen su nombre completo y teléfono celular. Es la manera que podemos tener para poderte invitar a las próximas Sí, sesiones. y Y pueden hablar conmigo cuando quieran y así es, así de es, eso se trata. de acuerdo. Y bueno, yo voy, yo voy a dejar mi teléfono para los que también quieran tener el teléfono de Harry. También se lo facilito para que lo puedan llamar. Ahora sí hay preguntas. En este momento es el momento de responderlas, ¿verdad? Si alguno tiene alguna pregunta, Elizabeth, por allá creo, debe ser el esposo del compañero de Sí, Elizabeth. Sí, sí. adelante. Bueno, yo le quería comentar a Harry mi experiencia con su libro, porque yo oí una conversación en el año 2014 con César Miguel Rondón, que iban a dar una conferencia en el diario, en el edificio del Diario Nacional. Yo traté de ir al Diario Nacional, pero no pude llegar porque había mucha gente. Pero después me quedó el nombre del libro grabado en la mente y lo busqué hasta que por fin logré dar con él. Creo que lo estoy buscando como 2, 3, 4 meses en Caracas, hasta que por fin lo logré conseguir en una librería por los Parajorados. Ese libro me ha servido muchísimo. Me preparé, lo he leído 3, 4 veces y cada vez lo releo porque es un libro muy excelente, lo ayuda a uno, inclusive lo he prestado, pero curiosamente la gente no lo lee, tiene flojera de leerlo, se distraen con otras cosas, pero yo se lo agradezco mucho porque yo me preparé y bueno, gracias a Dios me ha servido muchísimo. Esa fue mi Muchas experiencia. gracias. Agarra una pluma y subraya el libro con las cosas donde te identificas más. Yo creo en rayar los libros
tienen una relación conmigo. Sí, se lo agradezco. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno. No dices tu nombre y de dónde te conectas. Fernando García Arjona, Ok. de Argentina. Estoy Argentina. con Elizabeth. Claro, ya veo. Sí. Sí, no. Les agradezco mucho este encuentro, ha sido bueno, muy nutritivo, satisfactorio y bueno, ojalá podamos seguir conectándonos y, y aprovechando todo lo que tienen para brindarnos. Y por fin lo conozco, Harry. Todos los miércoles estamos teniendo una conferencia como esta, así que estén pendientes de... Por eso es que les pido que nos dejen en el chat su teléfono celular y su nombre completo para poder invitarlos con todo gusto. Y recordarles, disculpa de nuevo, que el 18 tenemos el Discovering 1, no se lo pueden perder, una experiencia de entendimiento muy profunda. Ojalá puedan estar allí. ¿Eso lo pagan por una cuenta o cómo es? Sí, se puede pagar por PayPal, por Zelle, por señales de humo, de muchas Señales de formas. humo está de Venezuela. Por cierto, Francisco, no sé si te comenté, mi hermano falleció en abril. Sí, médico también, ¿no? Sí, sí, cirujano plástico. Cirujano. Para mí, eso de no estar con los familiares cuando se van, fue una experiencia de entender de que todos estamos en tránsito. Lo que hay que hacer que el viaje valga la pena. Claro. Si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer, con todo gusto. Hola, doctor, mucho gusto. Mucho gusto. Nos Si dices pueden hablar más alto. tu nombre y de dónde te conectas, por favor. Meudi Coromoto Álvarez Zaragort, desde Buenos Aires, Argentina. Ya tengo casi 5 años acá en Buenos Aires. Y hubo una frase de las que usted mencionó, doctor, que me causó un gran impacto porque, bueno, en estos 5 años ha sido de muchas cosas, ¿no? Yo acá estoy sola. ¿Cómo llegué? Bueno, es algo como que no me gusta hablar mucho de eso. Y desde el momento que llegué hasta que cambiaron las cosas de estar acá, pues ha sido hacer de todo, de todo. Y eso que dijo usted de estar sintiéndose sin un propósito, me hizo clic porque yo me estoy sintiendo que en este momento estoy sin un propósito acá. Me siento muy agotada. Estos últimos 2 meses inicié algo en el área de un oficio que nos enseñó mi mamá y también ha sido no quiero usar la palabra decepción porque no soy de decepcionarme. En mi familia también, bueno, por el lado de mi papá, abuela de familia italiana y abuelo de familia española, y por el lado de mi mamá de familia francesa. Y crecimos así, viendo con personas que, como decimos en Venezuela, no se les muere el muchacho en la barriga, ¿no? De hacer de todo. Pero en este momento sí siento eso. Me hizo tanto clic esa palabra porque descubrí cómo es que me estoy sintiendo. Y es así. Me siento sin un Disculpa un propósito. momento, Meudi, que no sé si Harry te está escuchando. Harry, ¿nos estás escuchando? Porque no te escuchamos a ti. A ver, Harry. No se escucha, Ay, Harry. no. Tiene activado el micrófono y no se escucha. Extraño. ¿Y ahora? No, él no se escucha. Se ¿Escucha, desconectó. Harry? No.
Se le desconectó el celular. No, él está por un iPad. Por eso es que se está viendo, pero Se está sí. no sé por qué, a pesar de que tiene el audio activado, no se escucha. No, Y creo que él no nos escucha a nosotros tampoco. no. Fíjate, pasa en Canadá también. Ups. Sí, se quedó sin. Vamos a ver si. Meudi, Señor, me agrada encontrarte por aquí. Había perdido tu contacto. Te paso mi teléfono. ¿Me dale. recuerdas? ¿Me Claro, recuerdas? claro que sí. Te paso mi teléfono. Sí, si Wow. ustedes quieren intercambiar teléfonos de forma privada, lo pueden hacer por el chat en forma privada también. Sí. Búscame en privado y me lo pasas. Si tienen alguna pregunta respecto a nuestras actividades mientras Sí. Harry se conecta, Creo que te está llamando, Francisco. sí, vamos a atenderlo. Sí. Los Harry. A ver. Mientras ellos hablan, aprovecho para saludarlos, que no me dio chance de hacerlo porque entré cuando ya habían iniciado. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Francer? Bien, gracias a Dios, bien. Andando con bastantes cosas, pero muy bien. Qué bien, me alegra. Hola, Frances. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo van las cosas? Bueno, Un abrazo bien grande. Un abrazo grande para ustedes también. Harry se va a desconectar y conectar de nuevo para ver si se reactiva el sonido de él. Él no es muy experto en el tema tecnológico, pero tiene una señora que sí sabe. Qué raro. Hola, Francer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Gerardo. Bien, Francisco, ¿cómo estás? No había podido saludarlos porque ya estaba hablando Harry, pero claro, me alegra verlos por aquí. allí en el chat dejé mi teléfono para todos aquellos que quieran comunicarse con Discord en Seminars y quieran preguntarme el teléfono de Harry o de las actividades que nosotros estamos promoviendo para que estemos conectados más permanentemente. Mientras Harry se conecta, solo para recordarle que mañana a las 7 de la mañana vamos a tener una meditación. Luego vamos a entrar en ejercicios espirituales, que es una combinación de oración, meditación y contemplación al mismo tiempo.